Buen día, el día de hoy estaremos exponiendo sobre el libro de Adela Cortina, Ética de la empresa, claves para una nueva cultura empresarial, específicamente la unidad 5. El grupo está conformado por Edi Cristina Betancourt y quien les habla, María Paula Mora Díaz. El liderazgo de un directivo ha trascendido las fronteras de la empresa. Ahora es un liderazgo social, es decir, que va encaminado a una conducta ejemplar, lo que significa que el director o el líder no debe comportarse como sabemos que nos comportamos todos, sino que se espera que proceda como sabemos que debemos proceder nosotros. Cuando se plantea una ética de la dirección, no se habla solo del estudio del carácter del directivo, es decir, como las virtudes personales, sino que también se habla de los modos de actuar, que hacen y forman una serie de actitudes que orientan y conforman las actividades profesionales. Esas actitudes generan unos modos de trabajar, un estilo de dirigir y una cultura en la que cultivan determinados comportamientos sociales valiosos. Entonces, el directivo se convierte así en un factor decisivo para que la empresa se convierta en un verdadero espacio ético, en donde un grupo de personas comparten su tiempo proponiéndose unas metas comunes, comunicándose eficazmente y ejerciendo un liderazgo integral. Primero tenemos niveles de acción empresarial. Hay que aclarar que se va a hablar de tipos de explicación, de ámbitos económicos y de niveles de acción empresarial, que estos niveles de acción son motivación, información, dirección, gestión y organización. En primer lugar, se encuentra con un tipo de explicación que se puede llamar estructural, donde se habla que el hombre es llamado como animal económico. Entonces, el tipo de explicación es estructural. En el ámbito económico estaríamos hablando de un antropológico y en cuanto a niveles de acción empresarial estaríamos hablando de la motivación. Otro tipo de explicación es la que surge de entender la economía como disciplina científica, es decir, que se investigue y que hagamos un planteamiento de los procesos informativos, tanto a nivel de información formal, como índices, informes, balances, etc., como a nivel de información informal, es decir, confianza, autoestima, satisfacción, calidad, etc. Entonces, así estaríamos hablando en el ámbito de la economía como un doctrinal, en el tipo de explicación epistemológico y en cuanto a niveles de acción empresarial estaríamos hablando de la información. Por otro lado, en la acción empresarial se pone en juego un modo de ver el mundo, un modo que condiciona la capacidad de juzgar y orientar la acción. Un directivo no es solo el que da órdenes, el que lee balances, un directivo pone en juego su visión del mundo y por lo tanto debe saber cómo se relaciona la economía con otras dimensiones de la vida, como son la naturaleza, la cultura y la sociedad. Entonces así estaríamos hablando de un tipo de explicación cosmovisional en el ámbito de la economía cultural y en cuanto a niveles de acción empresarial, dirección. Hay un nivel que siempre ha sido el más práctico y específico de la actividad directiva y es el de las decisiones inmediatas, donde la administración se concreta en asuntos de gestión y organización. Se genera así un tipo de explicación donde el factor humano se analiza desde el control de la productividad más inmediata. Cuando las relaciones humanas son consideradas en este nivel, se da un tipo de explicación instrumental del hombre, puesto que no se centra a considerar aspectos cualitativos como desarrollo personal, grado de satisfacción o la confianza en el proyecto empresarial. Segundo, tenemos la transformación de la cultura empresarial. Bueno, primero tenemos génesis y evolución del modelo taylorista. Para Marx y para la gran mayoría de los economistas estaba claro que la producción de un trabajador solo aumentaba si en su realización invertía más entusiasmo y más tiempo. En el mismo año que murió Marx, es decir, en 1883, comenzaron los primeros resultados sustanciales, de lo cual se llamarían revolución de la productividad. Revolución que se produjo después de hacer varios estudios científicos y estadísticos sobre los modos de realizar el trabajo, y estos resultados solo se produjeron hasta la Segunda Guerra Mundial. Se inició un modelo de cultura empresarial donde el elemento humano será un factor más en la cuenta de resultados, y cuando pues se mira el factor humano se está evaluando las técnicas que se utilizan en el trabajo, es decir, cómo se hace el trabajo. Entonces con esto se racionaliza la organización de la empresa, donde se estructura por departamentos diferenciados que tienen tareas asignadas, pues de esta manera se puede evaluar, medir y cuantificar el trabajo. Esto con el fin de corregir posibles errores de los objetivos de la productividad. Así entonces se pasa de llamar un modelo taylorista a uno llamado neo-taylorista, que es un modelo donde se diversifican las funciones, hay descentralización de los trabajos y hay departamentalización de los procesos, y la aplicación de un sistema de refuerzos al trabajador para que mantenga y aumente los niveles de productividad con el fin de alcanzar ventajas.
Ahora, a finales de los 70 y durante los 80, la cultura empresarial se ve sometida a una serie de contradicciones que hacía que se volviera a revisar el modelo. Y estas son, primero, las expectativas de los asalariados y la calidad de vida en el puesto de trabajo. Segundo, lo social y económico, pues la calidad de vida del puesto dependía de la rentabilidad económica de la empresa. Un equilibrio muy débil, puesto que el trabajador solo se valoraba por sus manos y por su corazón, más no por su cerebro. Tercero, los parámetros de productividad. Cuarto, capital, productividad, empleo, pues las empresas necesitan aumentar la productividad para mejorar la competitividad en un entorno social. Como quinta contradicción está la flexibilidad. Como sexta, el papel de la imagen. Y séptima, enseñanza de la empresa, pues la empresa busca profesionales y capacidades de trabajar en equipo. Ahora, en cuanto al modelo post-taylorista, a pesar de las contradicciones, pues han buscado nuevas soluciones para mejorar sus prestaciones y aumentar la competitividad. Han transformado la estructura interna y externa. Internamente se han planteado en clave participativa y han buscado adhesión del personal, y externamente se han convertido en competitivas e innovadoras, porque han librado una serie de batallas significativas que han conformado un nuevo modelo, y algunos expertos lo llaman o lo han denominado empresa de tercer tipo. Entonces así, en una empresa post-taylorista, el directivo tiene ante sí nuevas responsabilidades, puesto que antes era solo un conjunto de personas que deseaban generar riqueza, y ahora se ha convertido en un proyecto de cooperación en donde se ampliará el ámbito de la dinamización y movilización de las capacidades humanas, generando un espacio ético de integridad de un grupo humano. Es importante considerar a la empresa como un espacio ético capaz de generar riqueza, de responder a las necesidades sociales y de estimar la producción. Además, es fundamental la posición del directivo, quien está al mando. De esta manera ayudará a orientar y proyectar la empresa a una constante innovación para alcanzar sus objetivos. Asimismo, se verán involucrados los empleados, quienes son los encargados de la producción por medio de la cooperación de cada individuo. Aparte de esto, se puede decir que la empresa es un espacio de justicia en donde el comportamiento de los miembros no es arbitrario, ayudando a la autorrealización, conservando el respeto. La complementariedad de lo personal e institucional hace referencia a la introducción de perspectiva de la persona como complemento necesario al de la institución, en donde se humanice la organización y se vuelva un lugar ameno para laborar. Sin embargo, se debe tener en cuenta que si la comunidad quiere regirse por criterios de justicia, los miembros deben estar dispuestos a compartir unas exigencias comunes, las cuales tienen como finalidad integrar las dos dimensiones, es decir, lo personal y lo institucional. Y por último, se tiene que la empresa como aquel lugar que ayuda a la integración del factor humano, ya que al igualar las perspectivas, como ya lo había mencionado anteriormente, se puede hablar de un proyecto integral, el cual ayuda a una cultura empresarial, en donde se deben analizar factores como los recursos tecnológicos y su influencia, el modo de ejercer poder, de entender y evaluar la calidad de los servicios o productividad. Para entender la identidad profesional del directivo, se debe tener en cuenta algunos factores que estaré mencionando a continuación. En primer lugar, se tiene la profesión y vocación en un etos laboral, en donde varios autores consideran que la profesión es una actividad ocupacional la cual presta un servicio en específico junto a un grupo de personas quienes colaboran en comunidad. Una profesión no solo se tiene, sino que se ejerce, y al hacer esto, aparte de ayudar económicamente a la obtención de recursos, mantiene, refuerza y aumenta la autoestima personal. Con respecto a la vocación del directivo, este tiene un alcance social en las actividades que realiza y la coherencia con el proyecto personal de su vida, desde el que se trabaja. Por esta razón, el etos profesional es un horizonte de compatibilidad, congruencia e integridad. Ahora, para dar respuesta a la pregunta ¿dónde está la vocación en una ética de la dirección?, se debe tener claro que un trabajo desempeñado con vocación es más que un empleo u ocupación, siendo un factor que influye en el mantener los niveles profesionales óptimos. Además, clarifica la motivación situándola en una perspectiva ética. Sin embargo, cuando una persona carece de vocación, lo que sucede es que provoca un desajuste emocional, ya sea, por ejemplo, por la desvinculación entre su especialidad técnico-profesional
o también una especialidad excesiva que pueda provocar una ruptura en los espacios de comunicación entre lo personal y social. Asimismo, se pueden llegar a convertir en especialidades polivalentes, lo cual significa un sacrificio de lo profesional en función a las necesidades de las organizaciones. La dignificación ética del management es otro factor importante para entender la identidad del directivo porque es fundamental que la persona encargada de la dirección esté abierta al diálogo y que genere espacios en donde prevalezca el diálogo e intercambio de perspectivas como un modo de solución de conflictos. Siempre debe mantener vivos los flujos comunicativos que posibiliten la innovación y cooperación, evitando la fragmentación de la misma. El ejercicio de dirección trae consigo una serie de tareas importantes como lo es emprender, gestionar ya sean problemas o actividades en la empresa, asignar recursos y por último la tarea de negociar. Por otro lado, tenemos autoridad, responsabilidad y liderazgo. La autoridad es la facultad o derecho de mandar o gobernar a personas subordinadas. Se produce cuando el otro recibe aupamiento de uno. Aupamiento es cuando se concede grandeza, honor o más valor a una persona. En este sentido, tiene más autoridad quienes más a disposición están de los demás, quienes más le sirven. La autoridad es una cualidad unida al ejercicio personal del poder y se gana con habilidad, esfuerzo, ejemplaridad y disponibilidad. A medida que un directivo necesita acudir más a la fuerza a los reglamentos o a las leyes, su autoridad será más administrativa. Y en la medida que en sus decisiones se le limite en un proyecto integral de empresa y la ejemplaridad que él demuestre, se habla de un directivo con autoridad real. Así, un directivo con autoridad practica la lógica de la responsabilidad y está interesado en que el proyecto integral de empresa clarifique y delimite la responsabilidad. Así pues, también un directivo con autoridad es un auténtico líder, donde hay distintos estilos de liderazgo, el cual está el democrático, el autoritario y el laissez-faire. El laissez-faire es dejar hacer. Bueno, como quinto tenemos la emergencia de una nueva cultura empresarial. En la elaboración de una cultura empresarial se pone en juego una imagen del hombre. En el planteamiento taylorista se trabajó con la idea de un hombre que satisface unas necesidades determinadas. Sin embargo, esta satisfacción de necesidades no se da al margen de unas formas de vida. Por ello, una nueva cultura empresarial no puede incidir solo en la satisfacción de necesidades, sino también debe plantearse la pregunta por su ordenación y sentido. En cuanto a principios básicos de la acción, tenemos primero la gradualidad. La gradualidad es un proceso sucesivo paulatino, en donde la dirección profesional solo se logra tras un tiempo de aprendizaje y madura. Tenemos la pluralidad, que es potenciar las capacidades de los miembros y crear un ethos corporativo. La integración de perspectivas personales solo es posible cuando se reconoce la diversidad y heterogeneidad del grupo humano con el que trabaja. Tenemos otro principio que es la complementariedad. Nos está diciendo que hay que integrar las perspectivas de quienes participen en un proyecto, pues ven mejor aquellos que tienen posibilidades para añadir, incrementar y completar aquello que están viviendo. Tenemos la integralidad. Esto nos está diciendo que la integración hace en el conjunto de la empresa que el directivo no sea solo un hombre que cumple mecánicamente con unos objetivos, sino un profesional que responde, crea, emprende e inventa. Y por último tenemos el principio de solidaridad. Este principio nos recuerda la necesidad permanente de la cooperación para lograr mayores niveles de justicia con el fin de explorar al máximo las propias capacidades. Primero tenemos la autorregulación en la dirección empresarial. El término autorregulación es un término que recoge primero la necesidad de una mínima regulación de una actividad profesional y segundo, que no sea externa a quienes conocen en detalle la complejidad que conlleva su ejercicio. Entonces así, al recurrir a la autorregulación, estamos recurriendo a la conciencia profesional que se consigue teniendo voluntad de formación, de trabajar en equidad y voluntad de elaborar un marco intersubjetivo de responsabilidades compartidas. El primer paso de una autorregulación es el observar esa cultura vivida con el fin de que pueda ser también una cultura pensada. Dentro de los elementos de la regulación y patrimonio moral se encuentran primero los códigos de conducta, los cuales son declaraciones o un conjunto de normas que la empresa elabora con el fin de ayudar a la resolución de conflictos, determinar las responsabilidades, orientar el trabajo profesional, integrar a las personas en un proyecto de cooperación para así contribuir al patrimonio moral. También se encuentran los códigos profesionales como elemento importante, ya que establecen las normas a un colectivo profesional para regular su actividad y también permitirles tener conciencia de la responsabilidad social que conlleva el ser profesional. Otro elemento fundamental son los consejos de empresas,
ya que la opinión de los consumidores son determinantes para el proceso de la toma de decisiones, porque ellos mismos se encargan de elegir y de aconsejar a las empresas para así mejorar la calidad de sus productos o servicios. Por esta razón es necesario tener una cultura corporativa abierta a las apreciaciones de los demás, en donde a su vez promueve una cultura de cooperación, confianza y fiabilidad. Y el último elemento es el ombudsman, lo que significa el hombre que tramita, el cual tiene como función ejercer una crítica interna, controlar la veracidad, explicar a los clientes el funcionamiento de la empresa y trasladar información a los directivos con el fin de canalizar las reclamaciones y comprobar la calidad de los servicios que se ofrecen. Todos estos elementos son esenciales para determinar el patrimonio moral que incorpora una concepción de la vida empresarial.